¿Y cómo veo eso? Porque la autoridad nacional en nuestro país otorga una licencia que debe estar en forma visible para todos los usuarios en la parte externa de que realmente... Yo veo a la clínica, al lugar donde está la radiactividad, la radiación, o la máquina, y si no observo ahí una plaquita que diga licenciado del IPEN, no entro. Cualquier cosa le puede ocurrir. Vea usted, desde el punto de vista de riesgo estoy hablando. Mire usted, para que tenga una idea complementaria, para que poder clarificar este concepto. Oiga, pero esa institución estaría actuando ilegalmente. No solamente ilegalmente, porque y sujeto y pasible de sanción. Ya le decía la ley 28028, por fin y gracias a esa ley, es que ya se pueden aplicar sanciones. Pero lo que sí es que si ha dado una dosis en forma significativa, ya esa dosis no se lo quita a nadie al paciente. Y ese es el riesgo más grande. Pero, un momento. Si me permite el paciente ¿qué efecto puede tener? ¿Por qué tendría que preocuparse? Porque... Sí. Hace un momento cuando Víctor justamente comentaba de que existe un valor umbral, en el uso justamente de las radiaciones ionizantes también existe un umbral. Y hay dos tipos de efectos llamados estocásticos y determinísticos. En el caso de los determinísticos hay un umbral de dosis 500 milisievert, que es una magnitud que se utiliza justamente para identificar la cantidad de radiación que puede haber recibido una persona, y estas son dosis altas. En el caso de los rayos X, por ejemplo, la dosis que se utilizan son mucho menores, pero sin embargo eso no significa que no existe riesgo alguno. Son los efectos? Porque... en forma específica. Para estas dosis que se reciben en forma, digamos, bajas, y se podría producir un efecto del tipo estocástico y en forma concreta para denominar algunos tipos de efectos estocásticos. El cáncer, en todas sus modalidades. Usted hace toda una complicación para decirle al paciente que puede tener cáncer. ¿Tiene miedo a pronunciar la palabra? ¿No? Lo que pasa es que tiene que ser explicado claramente, porque a veces se puede pensar como que ya me tomé una placa radiográfica y por lo tanto me va a dar cáncer. Y no estoy diciendo ello. Yo lo que estoy diciendo es, si usted se toma mayor número de placas radiográficas sin que esté justificado, su riesgo aumenta y la probabilidad de que pudiera producirse casos de cáncer aumenta. Pero no solamente casos de cáncer. Por ejemplo, hay grupos sensibles. Quedémonos allí en el cáncer. Si hay una probabilidad pequeña que a uno le dé cáncer por aplicarse mal una placa de rayos X, considerado los 2.000 millones de personas que se aplican esta técnica, multiplicando la probabilidad que es pequeña por ese número enorme, significa en realidad que se están produciendo en este momento cáncer por haberse irradiado con rayos X. Así es. Y esto, pero como probabilidad y desde el punto de vista, en función de esa probabilidad, evidentemente, de acuerdo a la norma que es muy conservadora, se indica que un número de cánceres que se pudieran estar produciendo sería debido justamente de repente al mal uso de estas radiaciones ionizantes, ¿no? Pero también lo que quería complementar era que dentro de la población hay grupos sensibles. Hay grupos que son más sensibles frente a las radiaciones que otros. ¿Quiénes son los grupos más sensibles? Los niños. Los niños y las mujeres gestantes. Antes se pensaba que el mayor riesgo estaba en el caso de los operadores. Y toda la normativa generó en protección del operador, de los miembros del staff. Pero en el tiempo quedó demostrado que el paciente recibe del orden de decenas o miles de veces de dosis más que el staff. Entonces todos los estudios ahora están focalizados a tratar de reducir dosis justamente sobre todo en estos segmentos de la población, como son los niños y las mujeres gestantes. Allí están los grupos, digamos, más sensibles y en donde se podrían, por ejemplo, en el caso de las madres gestantes, como efecto estocástico. Una madre gestante no debería someterse a rayos X, salvo casos extremos, digamos así. Allí justamente se está haciendo un trabajo con los médicos radiólogos, porque este es un trabajo que no solamente compete a los especialistas en la parte de protección radiológica, sino con los médicos radiólogos, porque cuándo tomar examen y cuándo no. También se ha visto en muchos casos que muchos médicos, sin ser especialistas en una determinada rama propiamente,
lo primero que hace es enviar que se tomen placas radiográficas en forma innecesaria e indebida. Y esto lo único que hace es aumentar los riesgos para este grupo que justamente ha utilizado esta técnica. Mire, para que tenga una idea, el Organismo Mundial de la Salud, que regula justamente y hace estudios en forma general sobre los riesgos que tienen que ver con la salud en general de la población a nivel mundial, identifica, antes era muy común que para poder discernir si es que una persona tenía problema, por ejemplo, de tuberculosis, había que aplicar y tomarle placas radiográficas. Hasta ahora creo nos envían... Sin embargo, la recomendación concreta del Organismo Mundial de la Salud indica, si existiera otras técnicas alternativas, en donde yo no voy a hacer uso de radiación ionizante, se debe utilizar en primera instancia esa opción. Y usted mencionaba... Pero eso no se aplica en el Perú. Está en ese proceso. Está en ese proceso, todavía no hay el suficiente conocimiento. Usted dijo al comienzo, y lo dijo muy bien, se está haciendo toda una campaña para que a nivel nacional se den cursos, a nivel de los departamentos, de las provincias, de las regiones, con el fin justamente de clarificar todos estos aspectos, porque no se trata solamente de transmitir unos conocimientos, sino se trata de sensibilizar a la población. Por ejemplo, al médico radiólogo le decimos y le explicamos, mire usted, en cuanto se incremente ese riesgo, para el caso de un niño, pero ¿qué ocurriría si es que usted aceptaría ese riesgo si es que quien se va a tomar la placa es su hijo o es su nieto? Y entonces se trata justamente de hablar estos aspectos y sensibilizar sobre todo a las personas que toman la decisión de ver si procede o no y si se tiene que definir si se debe tomar o no las placas radiográficas correspondientes. Amigos, estamos en Encuentro con la Ciencia, conversando con los especialistas, Víctor Cruz en el tema de radiaciones no ionizantes y con Mario Mayapoma en el tema de radiación ionizante. Tocamos temas que tienen que ver directamente con la seguridad de los radioyentes y esperamos que ellos también comuniquen a sus amigos, a aquellos que no han escuchado el programa, que se tomen las precauciones respecto a las radiaciones ionizantes y no ionizantes. No nos expongamos, se deduce la conversación que estamos llevando hasta ahora a altas tensiones, no nos pongamos mucho tiempo debajo de esos cables de alta tensión, menos tener una casa por allí. No vamos a invadir terrenos donde están llenos de cables de alta tensión, por supuesto sería bastante riesgoso para la familia, pero tampoco entremos a clínicas donde las instalaciones de rayos X no tienen licencia de máquina y también de operador, porque si entramos allí, francamente, estamos elevando nuestro riesgo de cáncer y no nos quejemos después que podemos tener grandes problemas en casa, en la familia, en los seres más queridos. Ustedes pueden hacer sus consultas al 225-3344 y 224-2363. Estamos con ustedes en unos minutos. Muchas gracias, amigos, por seguir con nosotros en Encuentro con la Ciencia. Estamos conversando con los expertos Víctor Cruz en el tema de radiación no ionizante y con Mario Mayapoma en el tema de radiación ionizante, que tiene que ver mucho con la seguridad de la familia, de los hijos sobre todo, que son los más sensibles, según nos dice Mario Mayapoma. Ahora bien, no tengamos pues esta idea de que las radiaciones son siempre negativas, porque para ser un poco abogado del diablo, debemos considerar, les digo a los dos, que las mutaciones que se producen en las células mayormente generan pues daño. Sin embargo, en algunas oportunidades generan mutaciones que dan como producto entes más adaptados al ambiente. ¿A qué me refiero? Hace 3.000 millones de años, la Tierra estaba habitada por microorganismos. Estos microorganismos poco a poco fueron mutando porque en el ADN, o sea, en la molécula que da a las leyes de la vida, en el centro, en el núcleo de la célula, cambió por efecto de una radiación y esta radiación generó pues un cambio tal que la hija de esta célula